¿Has mirado a alguien a los ojos y sentido un temblor que no sabes nombrar? Siempre te has sentido un poco diferente, ¿no? Hay una frase que se queda en la garganta. ¿Qué pasa si lo que tus ojos reflejan no es solo lo que ves, sino lo que aún no quieres ver de ti mismo? Déjame decirte algo que pocos entienden. Los ojos no mienten porque no pueden. Mienten porque están hechos para mostrar aquello que el lenguaje no alcanza. Lo que Freud describió con su obsesiva curiosidad por los vestigios del inconsciente no era una curiosidad fría, era una alarma. Algo en la mirada devuelve lo reprimido y eso puede ser aterrador. Imagina un cuarto oscuro. En el centro, una lámpara que se enciende cada vez que miras a alguien. La luz no revela solo la figura. Proyecta una sombra propia, una silueta que no estaba allí cuando entraste. Ese fragmento proyectado es la sombra junguiana. No es solo culpa ni culpa vestida de palabras, es un entramado de deseos, de pérdidas, de vergüenzas que aprendiste a enterrar. Tus ojos, al encontrarse con los de otro, devuelven esa sombra envuelta en microseñales. Una pausa en la respiración, una elevación sutil del labio, una dilatación de la pupila. El cuerpo habla cuando la boca calla. Hay pequeños capítulos en ese lenguaje silencioso. Primero la infancia, la mirada del cuidador que no llegó, la ausencia que se convierte en lección. Luego la repetición, vuelves a buscar donde te faltó, como quien busca agua en una piedra. Después la proyección, lo que no reconoces en ti lo ves en el otro con precisión de bisturí. Y la vergüenza, esa costura que aprieta y que curiosamente se adivina en la dirección de la mirada. Pocos lo saben, pero el inconsciente deja huellas físicas. No son símbolos exóticos, son tics, temblores, una mirada que se aparta y revela el lugar exacto donde duele. La progresión es silenciosa. Observas a alguien, sientes un rechazo inmediato, lo llamas no me cae bien, pero en el pulso breve de su mirada, encuentras el eco de una voz que te humilló, de una espera no correspondida, de una soledad heredada. Esa resonancia es la transferencia. Freud vio cómo la historia personal se repite en cada relación, cómo la escena interior se proyecta en el otro. No es un castigo, es una repetición que pide ser vista. Esa convergencia puede ser sublime o devastadora. A veces, aprender que lo que enojó no fue el otro, sino el niño que fuiste, te hace caer. Otras veces te abre como una herida que permite cicatrización. Y llega el momento en que el ego se siente descubierto. El clímax es una experiencia pequeña pero potente. Tus ojos sostienen los de alguien y por un segundo te ves con la honestidad de un espejo húmedo. El relato que te defendía, esa fábula inteligente sobre por qué eres así y no de otra forma, se disuelve hasta quedar al descubierto el dolor crudo que alimenta los guiones. Es aterrador, sí, porque al percibir la sombra, el ego entiende que no es el centro inamovible que creyó. Hay un precio por despertar. Se pierde la comodidad de la identidad hermética. Se paga con confusión, con noches largas, con la sensación de habitar un paisaje nuevo y áspero. Esta es la tragedia freudiana, y al mismo tiempo su gracia. La verdad duele pero corta la venda. Pero no te quedes en el susto. Este dolor que llevas no es un fallo, es una puerta. Cuando la mirada se convierte en espejo, cuando aceptas que tu pupila devuelve más que luz, comienza la integración. No se trata de corregir ni de negarlo. Se trata de mirar con menos violencia, de nombrar sin culpabilizar, de sostener la propia sombra como una criatura herida a la que ofrecer agua. La transformación no es un salto místico, es un trabajo de atención y compasión. Be alone but not lonely. Estate solo pero no solitario. Be empty but not lost. Estate vacío pero no perdido. Cierra los ojos por un instante. Visualiza tus pupilas como dos pequeños lagos que reflejan las nubes cargadas. Si miras el agua, verás lo que flota en la superficie. Si te sumerges, hallarás el lodo donde reposan las raíces de los viejos miedos. No huyas del barro. Entierra la mano. Siente la textura. La cura empieza con la aceptación humilde de la suciedad, y cuando vuelvas a abrir los ojos, verás que la mirada ha cambiado. No es más sospechosa ni más triste. Es simplemente más honesta. En esa honestidad reside una promesa. La posibilidad de ver y ser visto sin máscaras, sin la teatralidad del yo que debe protegerse a toda costa. Hay un silencio que acompaña a la mirada.
no es ausencia. Es un volumen decidido que contiene todo lo que nunca se dijo. Permíteme acercarme con una pregunta desconcertante. ¿Qué harías si al mirarte en los ojos de otra persona vieras a tu madre o a tu primer silencio? Déjame decirte algo que pocos comprenden. Las pupilas son archivos. En ellas se imprimen los tiempos en que aprendiste a callar, a ocultar el deseo, a encubrir la vergüenza. El inconsciente organiza esos recuerdos como reliquias que vuelven a la superficie cuando las condiciones son las mismas. Freud supo ver que la mente repite por una razón cruel y simple: para sobrevivir. La repetición es una búsqueda de reparación. Ahora, observa cómo se despliegan los microcapítulos de la percepción. 1. La mirada infantil que suspira por reconocimiento. 2. La primera herida que no tuvo consuelo y que, por eso, aprendió a ser invisible. 3. La máscara adulta que intenta corregir, que hace promesas en voz baja. 4. La atracción hacia relaciones que recomponen la escena original, como si el alma fuera un teatro que pide su función repetida. 5. La escena del espejo donde la vergüenza se encuentra con la curiosidad. Estos episodios no están ordenados en un camino recto. Son remolinos, y en esos remolinos se ocultan las pistas. El espejo que temes no es el de la vanidad, es un espejo arqueológico. Al mirar a los ojos de alguien excavas capas. Puedes descubrir una rabia que creías extinguida. Puedes ver compasión donde no habías permitido ternura. Puedes recibir la proyección de un deseo que te pertenece, pero que había nacido en la necesidad de otro. El proceso tiene su lógica perversa. Confundimos la fuente y bebemos la herida del otro pensando que nos cura. Freud lo llamó transferencia, y es la medicina que duele mientras cura. Porque ser terapeuta de tu propio mirar es aprender a sostener la proyección sin tragártela. Es aprender que aquello que te irrita en el otro es a menudo el lugar donde tu reparación te llama. En esta progresión, la soledad aparece como un maestro. Estar solo y no solitario significa enfrentar la propia mirada sin interponer personajes. Es sentarse en una habitación y permanecer con lo que surge. Ese encuentro es una especie de rito. A veces aparece la culpa, a veces el alivio. No hay atajos. La sombra se hace presente, no para condenar, sino para ser conocida. Y cuando la conoces, puedes empezar a dialogar con ella, preguntarle por sus necesidades, por su historia. No es fácil. Exige paciencia, exige dejar de buscar pruebas afuera para validarte dentro. Porque la validación que importa nace al sostener la propia vida, incluso cuando tiembla. El clímax filosófico de este segundo movimiento es un encuentro sin vuelta atrás. Te sostienes en la mirada de alguien y por una fracción de segundo, la identificación se rompe. Ya no puedes seguir creyendo que todo lo que ocurre fuera es solo casualidad. Ves el tejido, ves los hilos que conectan tu miedo con la voz que lo alimenta. Sientes esa vertiginosa verdad. Todo el guión fue, en gran medida, una autoprotección que hoy te limita. La sensación es, en su esencia, aterradora, porque al reconocer esa estructura, te ves obligado a desmontarla. ¿Y si no sabes hacerlo? ¿Y si no quieres perder lo que ese esquema te daba, aunque fuera sufrimiento? El precio del despertar es la elección. Vivir la seguridad conocida o permitir la incertidumbre del cambio. La integración terapéutica no es resolución instantánea. Es un proceso hecho de pequeños actos. Decir en voz alta una vergüenza, pedir lo que necesitas, poner límites, reír de aquello que antes te avergonzaba, permitir que la culpa se asiente y pierda fuerza. Este dolor que llevas no es un castigo, es un mapa, una cartografía para una vida más auténtica. Cuando aceptas tu historia, la mirada se suaviza. Lo que antes era amenaza se vuelve posibilidad. Empiezas a distinguir entre la proyección que te invade y la emoción legítima del momento. El trabajo es modestamente heroico. No requiere epopeyas, sino gestos diarios de honestidad. Cierra la escena con una imagen. Dos ojos que se encuentran en la penumbra y en lugar de pelear, se hacen compañía. No se fusionan. No se pierden. Se sostienen. La mirada deja de ser arma para convertirse en puente. Hay un sonido de fondo, respiración lenta, pasos que no huyen, y una sensación de tejido nuevo. No perfecto, pero tejido. Permanece la ternura de saberse humano, y en esa ternura nace un alivio
que no promete olvido, sino una nueva manera de ver. Estate solo, pero no solitario. Estate vacío, pero no perdido. Tu mirada ahora contiene la capacidad de certeza inquietante y liberadora. Sin tragarte. Mirar los ojos del otro es a menudo mirar el lugar donde se colocó tu primer dolor. Si Freud señaló que el inconsciente habla mediante sustituciones y deslizamientos, entonces la mirada es uno de sus dialectos más elocuentes. ¿Te parece aterrador pensar que tus pupilas han sido depositarias de un archivo que no escribiste? Es aterrador en la medida en que implica responsabilidad. La mirada es un acto moral antes de ser estético. No la uses para esconder, no la uses para acusar. Úsala para reconocer. En este último trayecto, los microcapítulos se vuelven más compasivos. 1. La práctica de la pausa. Antes de responder a la mirada que te incomoda, respira. Observa lo que surge. 2. La curiosidad cuidadosa. Pregunta en vez de asumir. 3. El permiso para fallar. Habrá encuentros en los que te devuelvan lo que das y encuentros en los que no. 4. La ternura por el niño interno que teme el rechazo. 5. La apertura lenta a la intimidad que no exige corrección inmediata. Estas operaciones son simples, pero su efecto es profundo. Aprender a mirar con menos defensa cambia la química del encuentro. El clímax filosófico de este cierre es una escena íntima y mínima. Estás frente a alguien que te gusta, que te irrita, que te distrae. Crees ver en su mirada una condena. El pulso se acelera, y por un instante todo tu sistema quiere huir o atacar. Luego decides quedarte, no por valentía grandiosa, sino por una decisión humilde. Voy a mirar esto con paciencia. En ese gesto, el ego se relaja. No desaparece, pero deja de sostenerse con la violencia de la negación. Sentirás una especie de vértigo, porque la identidad que te protegía se afloja. Pero detrás del vértigo hay un paisaje nuevo. La posibilidad de relacionarte sin repetir siempre la misma escena dolorosa. La integración terapéutica final es lenta y amorosa. No se trata de alcanzar una perfección mística. Se trata de aprender a sostener la mirada larga, ser capaz de nombrar lo que te hiere sin convertirlo en ataque. Recordar que la proyección no te anula, que el otro no es tu narrador definitivo, que puedes extraer de la relación lo que te sana sin convertirlo en deuda. Este dolor que llevas no es una maldición, es una lección de sabiduría práctica. Te enseña a colocar límites, a pedir cuidado, a no detenerte ante el primer reflejo que te asusta. Cierra los ojos. Piensa en una escena de reconciliación. Dos personas se miran al final de una discusión. No hay Big Bang emocional, hay una respiración compartida. Se busca el lugar de la sombra y se le ofrece una luz pequeña. No es curación total. Es una tregua honesta. Es el reconocimiento de la fragilidad humana. En esta tregua crece otra sensación, la gracia de ser imperfecto y aún así querido. Y si la mirada puede asustar porque devuelve lo reprimido, también puede salvar porque devuelve el objeto que faltaba, la comprensión primero de uno mismo y luego del otro. Permanece con esta frase que quiero dejarte como un mantra discreto. No estás roto, simplemente estás despierto. La verdad que Freud apuntó tiene un borde cortante, pero también una puerta. Si te atreves a mirar y ser mirado, descubrirás que la oscuridad que temías tiene nombre, y al nombrarla, la sombra se afina en contornos que puedes por fin sostener. El mundo no se vuelve menos complicado, pero tú te vuelves más capaz. Hay un alivio silencioso en esa capacidad. Un espacio interior que antes ocupaba la angustia, ahora respira. Observa tus ojos en un espejo. No para juzgar, sino para reconocer. Ponte frente a alguien. Respira y di lo que necesitas. Este pequeño acto es revolucionario y en su humildad transforma.